Hola a todos, espero que estén bien. ¿Cómo están hoy? Hoy les traigo una historia realmente impactante. A través de la confesión de su padre en el lecho de muerte, un hijo descubre un profundo secreto que cambia para siempre sus recuerdos de infancia. Una historia de amor, traición y revelaciones familiares. Espero que la disfruten. ¿Por qué la confesión en su lecho de muerte de mi padre estoico me hizo replantearme todo sobre mi infancia? Estaba ayudando a mi padre a limpiar el garaje cuando de repente dejó de ordenar cajas viejas y preguntó si podíamos hablar. Le habían diagnosticado insuficiencia cardíaca 6 meses antes, y estas conversaciones profundas se estaban volviendo más comunes. Antes, mi padre nunca fue de conversaciones emotivas. Mostraba amor revisando la presión de mis neumáticos y asegurándose de que tuviera un buen seguro médico. Pero esa tarde sus manos temblaban y mientras abría una cerveza me dijo que necesitaba compartir algo antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que había cargado con este secreto durante 30 años y no quería morir con eso carcomiéndolo. Mi mamá había fallecido 5 años antes por cáncer, así que asumí que esto era sobre ella. Tenía razón, pero no de la manera que esperaba. La historia comenzó en su luna de miel en 1992. Se habían casado en la iglesia familiar con 200 invitados y conducido a una cabaña en las montañas por una semana. Mi padre tenía 23 años y estaba completamente enamorado de mamá. Había ahorrado durante meses para hacer especial su luna de miel. Incluso trajo champán y rosas para sorprenderla en su primera noche como esposos. Pero cuando llegó a la cabaña, después de recoger comestibles en el pueblo, encontró a mi mamá en la cama con otra persona. Estaba con su primo Vinny, quien había estado en su boda 12 horas antes. Vinny, quien había brindado diciendo lo afortunado que era mi padre. Vinny, quien había venido a las cenas familiares desde que eran niños. Mi padre dijo que se quedó parado en la puerta sosteniendo bolsas de comestibles llenas de comida para cenas románticas mientras su nueva esposa buscaba ropa desesperadamente. Vinny simplemente se quedó sentado sin camisa. Mi mamá empezó a llorar y suplicarle a mi padre que la dejara explicar. Dijo que no era lo que parecía, aunque ambos estaban desnudos en la cama de luna de miel. La parte que me mató fue cómo lo manejó mi padre. En lugar de irse o empezar una pelea, guardó tranquilamente los comestibles. Durmió en el sofá esa noche mientras mamá lloraba en el dormitorio. A la mañana siguiente los llevó a ambos a casa en silencio. No le contó a nadie porque estaba demasiado avergonzado y confundido para procesarlo. Fueron a ver a su pastor la semana siguiente. El pastor Williams era de la vieja escuela y le dijo a mi padre que el matrimonio era sagrado. Dijo que el perdón era la base de una unión. Hizo que mi padre rezara por la fuerza para superar esta tentación y trabajar en construir una familia. Mi padre era joven y religioso y pensó que quizás esto era solo una prueba de su fe, así que se quedaron casados y fingieron que nada había pasado. Se mudaron a un pequeño apartamento y comenzaron su vida juntos. Mi mamá actuó como la esposa perfecta y mi padre se sumergió en su trabajo. Iban a la iglesia todos los domingos y organizaban cenas familiares donde a veces Vinny aparecía. Mi padre dijo que esas cenas eran tortura, pero sonreía a través de ellas. Las cosas parecían mejorar con los años. Compraron una casa y me tuvieron cuando tenían 29 años. Convertirse en padre lo cambió todo para él. Finalmente sintió que eran una familia de verdad y que quizás el pasado podía permanecer enterrado. Trabajó 60 horas semanales para darnos una buena vida. Entrenó mi equipo de ligas infantiles y nunca se perdió una obra escolar. Luego sucedió de nuevo cuando yo tenía 6 años. Mi padre regresó temprano de un viaje de negocios y encontró a mi mamá con Vinny en su dormitorio. El mismo primo, la misma traición, excepto que esta vez estaba yo, un niño de 6 años que amaba a su mamá y no tenía idea de por qué papá dormía en la habitación de invitados durante un mes. Mi padre dijo que esa noche hizo una maleta y estaba listo para irse. Había llegado hasta cargar su auto cuando vino a verme por última vez. Yo estaba dormido abrazando un oso de peluche que él me había comprado. Se quedó parado en mi puerta dándose cuenta de que si se iba, yo crecería en un hogar roto como él lo hizo. Desempacó su auto y volvió a fingir que todo estaba bien. La conversación en el garaje se estaba poniendo pesada. Mi padre estaba llorando, algo que nunca había visto antes. Dijo que quedarse fue el mayor arrepentimiento de su vida. No porque no me amara, sino porque el estrés y el dolor lo habían matado lentamente.
Las semanas de 60 horas se convirtieron en problemas de salud. Las sonrisas falsas se convirtieron en diabetes. El fingir se convirtió en un ataque al corazón a los 50. Agarró mi mano con ambas manos y me miró a los ojos. Dijo que quería tanto que yo tuviera una familia normal, que sacrificó su propia felicidad. Pasó 24 años más con mi mamá después de la segunda traición. Sonrió en fotos familiares y fiestas de aniversario. Incluso habló hermosamente en su funeral sobre su historia de amor, sabiendo que todo era una mentira. Me senté allí tratando de procesar que toda mi infancia se había construido sobre este enorme secreto. Cada mañana de Navidad, cada vacación familiar, todo un acto de un hombre que solo quería que su hijo tuviera estabilidad. Me dijo que deseaba haberse ido y encontrado un amor verdadero, deseaba haberme mostrado que el autorrespeto importaba más que mantener las apariencias. Deseaba haber sido feliz en lugar de solo fingirlo. Sus problemas de salud provenían de décadas de estrés y enterrar su dolor en el trabajo y la comida. Literalmente me amó hasta la muerte. Nos sentamos en silencio por un rato, escuchando los autos pasar afuera. Mi padre terminó su cerveza y se levantó lentamente antes de palmearme el hombro. Ah, y hijo, dijo en voz baja, Vinny era tu padre biológico. Vendrá aquí mañana para hablar contigo. Mis ojos se abrieron de golpe. Tiene mucho que decirte. Me quedé allí congelado en el viejo taburete manchado de pintura que habíamos tenido desde que era niño. Mi cerebro seguía repitiendo esas palabras como un disco rayado. Vinny era mi padre biológico, el mismo tipo que destruyó el matrimonio de mis padres no una, sino dos veces, el mismo tipo que venía a nuestra casa en Acción de Gracias y Navidad. Papá alcanzó otra cerveza del enfriador, pero sus manos temblaban tanto que no pudo agarrar la botella. Me levanté y se la quité, destapándola con el abrelatas colgado en la pared del garaje. Dio un largo trago y ambos simplemente nos sentamos mirando el piso de concreto. Ninguno de los dos sabía qué decir. El garaje se sentía más pequeño de lo habitual con todos estos secretos llenando el espacio. Un auto pasó afuera y los faros barrieron la pared a través de la ventana. Papá terminó la mitad de la cerveza de un solo trago y la dejó en el banco de trabajo. Su respiración era áspera y podía oírlo intentando estabilizarla. Finalmente logré hablar, pero mi voz salió rara y rasposa. Le dije que necesitaba irme a casa y pensar en todo esto. Asintió como si esperara eso. Luego aclaró su garganta y dijo que Vinny ni siquiera era su nombre real. Su nombre verdadero era Alonso Espasito y estaría aquí a las 12 del mediodía mañana si quería estar presente para la conversación. Tomé mis llaves del banco de trabajo y caminé hacia mi auto sin decir nada más. El viaje a casa fue extraño porque mi cuerpo estaba en piloto automático mientras mi cerebro estaba completamente en otro lugar. Casi me perdí mi salida de la autopista porque estaba pensando en cada reunión familiar que habíamos tenido, cada fiesta de cumpleaños donde Alonso aparecía con un regalo, cada cena de fiesta donde se sentaba en nuestra mesa comiendo la comida de mamá, cada vez que me palmeaba el hombro y preguntaba por la escuela o los deportes o lo que fuera que estuviera haciendo, él sabía todo el tiempo que yo era su hijo. Él sabía y aún así aparecía y hacía de tío como si nada estuviera mal. Entré a mi complejo de apartamentos y me senté en el estacionamiento unos minutos antes de entrar. Mi lugar se sentía diferente de alguna manera, como si descubrir este secreto hubiera cambiado realmente las paredes y los muebles. Fui directamente al armario del pasillo donde guardaba los viejos álbumes de fotos que mamá me había dado cuando me mudé. Los bajé y los esparcí por todo el piso de la sala, página tras página de fotos familiares con este nuevo y horrible contexto. Ahí estaba Alonso en mi graduación de preparatoria parado justo al lado de papá, ambos sonriendo para la cámara mientras yo estaba entre ellos con mi toga y birrete. Ahí estaba Alonso en mi fiesta de cumpleaños número 10 ayudándome a apagar las velas. Ahí estaba Alonso enseñándome a lanzar un balón de fútbol americano en el patio trasero cuando tenía 7 años. Papá estaba al fondo de esa foto observándonos. Ahora entendía la expresión en su rostro que nunca había notado antes. Cerré los álbumes y los dejé esparcidos en el piso. Esa noche no pude dormir en absoluto. Solo me quedé allí acostado mirando el ventilador de techo girando y girando. Mi cerebro no dejaba de pensar en mamá y cómo miraba a papá a los ojos todos los días durante décadas.
Le preparaba el desayuno y la cena, dormía junto a él, iba a la iglesia con él todos los domingos. Hizo todo eso sabiendo que lo había traicionado con Alonso 2 veces. Hizo todo eso sabiendo que su hijo no era realmente el hijo de su esposo. Alrededor de las 3 horas de la mañana renuncié al sueño y me levanté para hacer café. Encontré un blog legal en el cajón de mi escritorio y empecé a escribir preguntas para Alonso. ¿Alguna vez planeó decirme la verdad? ¿Se sentía culpable cuando venía a nuestros eventos familiares? ¿Qué quería de mí ahora que el secreto había salido? ¿Esperaba que lo llamara papá? ¿Pensaba que tendríamos algún tipo de relación? La lista seguía creciendo a medida que más preguntas surgían en mi mente. Para cuando salió el sol, tenía 3 páginas llenas de preguntas. A las 6 de la mañana le envié un mensaje de texto a papá preguntando si podíamos reunirnos antes de que llegara Alonso. Me respondió inmediatamente con solo una palabra. Sí, era obvio que él tampoco había dormido. Acordamos reunirnos en su casa a las 10 UES para averiguar cómo manejar esta reunión. Me duché e intenté comer algo, pero la comida sabía a cartón. Conduje a la casa de papá y llegué justo a las 10 con él. Él abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Se veía peor que ayer, con ojeras oscuras y la piel pálida. Había preparado una cafetera, pero cuando intentó servirme una taza, sus manos temblaban tanto que el café se salpicó sobre la encimera. Le quité la cafetera y serví 2 tazas. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde habíamos comido miles de comidas juntos como familia. Papá me miró y me di cuenta de que probablemente debería empezar a llamarlo por su nombre real, Murray. Su nombre era Murray y técnicamente no era mi padre biológico, aunque me había criado desde que nací. Murray me dijo que quería estar presente en la reunión con Alonso, pero que permanecería en silencio a menos que necesitara que hablara. Admitió que ya había llamado a Alonso la noche anterior y le había dicho que yo lo sabía todo. Eso explicaba por qué esta reunión ocurría tan rápido. Alonso había estado esperando este momento y ahora estaba listo para aparecer y reclamar su lugar o lo que fuera que pensaba que iba a pasar. Murray sacó un cuaderno amarillo de argollas del cajón de la cocina y comenzó a escribir reglas para la reunión mientras yo observaba cómo su mano temblaba ligeramente al sostener el bolígrafo. Acordamos que no habría contacto físico en absoluto, ni siquiera un apretón de manos, y Murray lo escribió en la parte superior de la lista en letras mayúsculas. Añadió que Alonso no podía reclamar ningún rol paterno ni usar términos parentales, y asentí mientras él lo subrayaba 2 veces. Murray seguía deteniéndose para disculparse por ponerme en esta situación, pero le dije que dejara de hacerlo porque nada de esto era su culpa, y él era la única víctima aquí que no había hecho nada malo. Pasamos la siguiente hora repasando todos los escenarios posibles y qué aceptaríamos, con Murray anotándolo todo como si fuera un contrato que pudiéramos hacer cumplir. Preparó más café y ambos nos quedamos allí sentados viendo cómo el reloj del microondas avanzaba hacia el mediodía mientras mi estómago parecía lleno de piedras. A las 11:45 Murray se movió hacia la ventana delantera y se quedó allí mirando la calle mientras yo caminaba de un lado a otro por la sala intentando calmarme. Justo a las 12, un sedán negro entró en el camino de entrada y lo vi a través de la ventana mientras Alonso se quedaba sentado en su coche durante un minuto completo antes de bajarse. Murray me apretó el hombro con tanta fuerza que sentí sus dedos temblando y nos movimos a la sala de estar a esperar. El golpe en la puerta llegó exactamente 30 segundos después. 3 golpes rápidos que hicieron que mi pecho se tensara. Murray abrió la puerta y Alonso entró vistiendo una camisa de botones y pantalones caqui como si esto fuera una entrevista de trabajo. Las primeras palabras que dijo fueron, «Oye, chiquillo», y sentí que mis manos se cerraban en puños. Le dije firmemente que no tenía derecho a llamarme así, ni ahora ni nunca, y su cara realmente cambió como si hubiera herido sus sentimientos. Todos nos sentamos en la sala de estar, con Murray y yo en el sofá y Alonso en la silla individual frente a nosotros. Alonso empezó inmediatamente con toda una historia sobre cómo él y mi mamá habían estado cercanos desde que eran adolescentes, creciendo en el mismo barrio. Dijo que siempre habían tenido sentimientos el uno por el otro, pero intentaron combatirlos porque sabían que estaba mal, hablando de ello como si fuera una historia de amor trágica en vez de lo que realmente era. Seguía usando palabras como conexión y destino. Mientras Murray estaba sentado a mi lado, volviéndose cada vez más tenso con cada palabra.
Lo interrumpí y le pregunté directamente por qué fue a la boda si ya estaba durmiendo con la novia. Alonso miró hacia sus manos y admitió que fue egoísta y malo, pero luego intentó justificarlo diciendo, mamá estaba confundida sobre sus sentimientos y no sabía lo que realmente quería. Todo el cuerpo de Murray se puso rígido a mi lado y podía sentir que se contenía para no decir algo. Alonso siguió hablando sobre cómo intentaron mantenerse apartados después de la luna de miel, pero no pudieron evitarlo, como si no tuvieran control sobre sus propias acciones. Luego, de la nada, ofreció hacerse una prueba de ADN para demostrar que era mi padre biológico, lo cual me tomó completamente desprevenido, ya que todos sabíamos que era verdad. Acepté la prueba, pero dejé claro que no habría ningún contacto hasta tener los resultados. Y aún así, solo si decidía que quería algún tipo de relación. De repente, Murray habló por primera vez, con voz firme, pero con un tono que nunca antes había escuchado. Empezó a enumerar cada evento familiar al que Alonso había asistido a lo largo de los años, sabiendo la verdad. Cada cena de Navidad, cada fiesta de cumpleaños donde había actuado como el tío divertido mientras Murray me criaba. Su voz se endurecía con cada evento que mencionaba y podía escuchar 30 años de rabia que había estado conteniendo. Alonso tuvo la desfachatez de decir que se había mantenido en nuestras vidas porque quería verme crecer, que no soportaba la idea de no conocerme. Fue entonces cuando perdí completamente el control y le dije que no tenía derecho a reclamar ningún orgullo paternal ni conexión. Cuando fue Murray quien hizo todo el trabajo real de criarme, enseñándome a andar en bicicleta, ayudándome con la tarea, presentándose en cada partido y evento escolar, me paré y le dije que se fuera, que por ahora habíamos terminado, y él realmente pareció sorprendido, como si hubiera esperado que esto fuera diferente. Después de que se fue, Murray y yo nos quedamos allí sentados en silencio durante un rato antes de que yo volviera a casa, para tratar de procesar todo lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente me desperté temprano y llamé al laboratorio de pruebas de ADN en el centro para agendar una cita para esa semana. La mujer al teléfono explicó el proceso de forma clínica y distante, lo cual en realidad me resultó reconfortante porque era algo concreto y científico en medio de todo este caos emocional. Justo después de esa llamada, busqué terapeutas en mi red de seguros y encontré uno que se especializaba en traumas familiares. La recepcionista notó algo urgente en mi voz y me consiguió una cita de emergencia con alguien llamado Karina Chan para dentro de 2 días. Pasé el resto de esa mañana escribiendo todo lo que podía recordar sobre mi infancia, tratando de encontrar señales que me había perdido, preguntándome cuántos miembros de la familia conocían la verdad, mientras yo había estado completamente ajeno a la enorme mentira sobre la que se construyó toda mi vida. 2 días después entré en la oficina de Karina y me senté en este sofá marrón que había visto demasiadas lágrimas. Ella usaba gafas, tenía el pelo corto y gris, y una manera tranquila de sentarse que me hizo sentir lo suficientemente seguro como para empezar a hablar. Le conté todo lo que Murray había dicho en el garaje sobre el encuentro con Alonso y cómo ahora toda mi vida me parecía falsa. Ella escuchó sin tomar ninguna nota, y cuando terminé se inclinó hacia adelante y dijo: lo que estoy sintiendo tiene todo el sentido del mundo. Me explicó que descubrir que toda tu historia familiar se basaba en mentiras era una traición masiva y que mi enojo contra todos era completamente normal. La sesión pasó rápido y cuando salí me sentía un poco menos loco por estar tan enfadado con mi mamá fallecida. A la mañana siguiente le pedí a Murray el nombre completo del pastor Williams mientras tomábamos café en la mesa de su cocina. Él se veía confundido, pero me dijo que era Raymondson Nash y que todavía predicaba en la misma iglesia a la que íbamos cuando yo era niño. Una parte de mí quería ir allí en ese momento y decirle cuánto había costado a mi familia su consejo, pero Murray me pidió que lo pensara primero. No podía dejar de pensar en ello, sin embargo, y 3 días después conduje hasta la iglesia durante las horas de oficina. El edificio lucía exactamente igual, con su aguja blanca y sus puertas rojas. Y encontré al pastor Nash en su oficina revisando papeles. Ya tenía más de 70 años, con cabello blanco delgado, y cuando le dije quién era, su cara se iluminó hasta que le expliqué por qué estaba allí. Le hablé de los 30 años de miseria de Murray y de cómo su consejo de permanecer casados había destruido la salud y la felicidad de mi papá.
Su rostro palideció y se sentó pesadamente en su silla y admitió que había dado ese mismo consejo a docenas de parejas a lo largo de los años. Él seguía sacudiendo la cabeza y diciendo que pensaba que estaba ayudando a las personas a honrar sus votos, pero ahora podía ver cuánto daño había causado ese pensamiento rígido. Luego preguntó si Murray estaría dispuesto a reunirse con él para que pudiera disculparse adecuadamente, lo cual me sorprendió porque esperaba que se pusiera a la defensiva. Le dije que le preguntaría, pero que no podía prometer nada y me fui sintiéndome raro con todo el asunto. Esa tarde estaba preparando la cena cuando mi teléfono vibró con un correo electrónico de Alonso con un archivo adjunto etiquetado como "Creí que deberías ver esto". Contra todo sentido común que tenía, lo abrí y encontré una carta escaneada escrita a mano por mi mamá, fechada 3 años antes de que muriera. La carta estaba dirigida a Alonso, pero aparentemente nunca fue enviada, y leerla me dio ganas de arrojar mi teléfono al otro lado de la habitación. Ella escribió sobre sentirse atrapada entre el deber y el deseo y cómo amaba a ambos hombres, pero de formas diferentes. Lo peor fue cuando llamó a Murray un buen proveedor y dijo que quedarse con él le daba estabilidad, una casa bonita y buen seguro médico. Escribió sobre Alonso siendo su pasión y Murray siendo su red de seguridad, como si fuera solo un cheque con piernas en lugar de una persona con sentimientos. Tuve que leerla 3 veces antes de poder procesar realmente que mi mamá había reducido al hombre que me crió a un plan financiero. 2 días después, estaba en casa de Murray ayudándolo a organizar sus pastillas, cuando se agarró el pecho y dijo que algo se sentía mal. Su rostro estaba gris y sudoroso y no esperé a que discutiera. Simplemente llamé al 911 y lo subí a mi auto. La sala de emergencias estaba llena, pero lo atendieron inmediatamente cuando dije que tenía dolores en el pecho y antecedentes de insuficiencia cardíaca. Lo conectaron a máquinas y le hicieron pruebas mientras yo me sentaba en una silla de plástico tratando de no entrar en pánico. El médico salió después de 2 horas y dijo que era algo relacionado con el estrés, pero que su corazón no podía soportar mucho más esfuerzo y lo mantendrían internado por una noche para observación. Llamé a Karina desde la sala de espera del hospital y ella en realidad vino a reunirse conmigo allí, lo cual no era normal, pero podía notar que yo estaba perdiendo el control. Nos sentamos en la cafetería del hospital y ella me ayudó a discernir qué era realmente importante para mí y cuáles eran mis valores. Me hizo darme cuenta de que el ADN no importaba, porque Murray eligió criarme cada día durante 30 años, mientras que Alonso solo aparecía para las partes divertidas. Me ayudó a ver que ser padre significaba estar presente cuando las cosas eran difíciles, no solo cuando eran fáciles. Después de que Murray se acomodó en su habitación y se quedó dormido, conduje al cementerio por primera vez desde que supe todo. La lápida de mamá todavía tenía flores frescas de alguien y me quedé allí en la oscuridad hablando en voz alta como si ella pudiera oírme. Le dije a su lápida lo enojado que estaba de que le robó a Murray la oportunidad de un amor y una felicidad verdaderos y cómo lo usó como si fuera solo una billetera. Le dije que era egoísta y cruel y que Murray merecía mucho más de lo que ella le dio. Nadie estaba cerca, así que seguí hablando hasta que me dolió la garganta. Y luego me senté sobre el pasto sintiéndome vacío. Ese fin de semana, después de que Murray estuvo en casa y descansando, revisé más álbumes de fotos antiguas de diferentes años. Una vez que supe qué buscar, las señales estaban por todas partes, como la sonrisa de Murray que nunca llegaba a sus ojos en ninguna foto con mamá. En cada foto estaban ligeramente separados, como si mantuviera una distancia invisible entre ellos, incluso en sus fiestas de aniversario. Había una foto de Navidad en la que todos reían por algo, pero Murray solo miraba a la nada con una expresión vacía. En fotos de mis fiestas de cumpleaños siempre estaba enfocado en mí, nunca mirando a mamá, incluso cuando ella estaba justo a su lado. 3 días después, Murray fue dado de alta del hospital y lo llevé a casa con una bolsa llena de nuevos medicamentos y órdenes estrictas de evitar el estrés. Me quedé en su casa para ayudarlo y asegurarme de que tomara sus pastillas a tiempo y no intentara hacer demasiado por la casa. Los primeros 2 días simplemente vimos películas viejas y yo preparé comidas sencillas mientras él descansaba en el sofá, luciendo pálido, pero mejor de lo que había estado en el hospital. En la tercera noche, después de la cena,
Murray sacó su teléfono y comenzó a grabar algo mientras yo lavaba los platos. Habló hacia el teléfono durante quizás 10 minutos y cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que quería grabar algunos recuerdos antes de olvidarlos. Más tarde esa noche, después de que se fue a dormir, encontré el teléfono en la mesa de centro y reproduje la grabación con mis audífonos. La voz de Murray era tranquila y cansada mientras describía la noche en que casi se fue cuando yo tenía 6 años. Habló sobre cargar su auto en la oscuridad y regresar a la casa una última vez para verme. Describió pararse en mi puerta viéndome dormir con ese oso de peluche apretado contra mi pecho y cómo algo se rompió dentro de él al saber que no podía irse. La grabación continuaba sobre cómo se sentó en el suelo de mi habitación durante una hora simplemente viéndome respirar y pensando en qué clase de vida tendría si él se iba. Algo se quebró dentro de mí al escuchar su voz describir la decisión de quedarse por mí, y empecé a llorar fuertemente por primera vez desde que comenzó todo este desastre. Murray debió haberme oído porque salió de su habitación y se sentó junto a mí en el sofá mientras yo sollozaba con las manos sobre mi rostro. Le dije entre lágrimas que entendía por qué se quedó, pero deseaba que también hubiera elegido por sí mismo y no hubiera sacrificado todo. Murray me atrajo hacia un abrazo y dijo que criarme fue lo único que hizo que todos esos años valieran la pena y que lo haría de nuevo, incluso sabiendo el costo. Nos quedamos allí mucho tiempo, sin decir nada más, mientras yo intentaba recomponerme, y Murray me frotó la espalda como solía hacer cuando era pequeño. A la mañana siguiente, el teléfono de Murray sonó mientras desayunábamos y era el pastor Nash llamando directamente. Pude escuchar partes de la conversación mientras Nash nos invitaba a ambos a reunirnos con él en la iglesia para discutir lo que había sucedido todos esos años atrás. Murray me miró al otro lado de la mesa y luego le dijo a Nash que iría porque necesitaba escuchar la disculpa incluso si llegaba décadas demasiado tarde. Lo programamos para 2 días después, lo cual le dio a Murray tiempo para descansar antes del viaje, ya que la iglesia estaba al otro lado de la ciudad. La mañana de la reunión en la iglesia, Murray me pidió que fuera a su dormitorio, donde abrió su armario y sacó una vieja caja de zapatos de detrás de algunos abrigos de invierno. Dentro había una pequeña libreta bancaria de una cuenta de la que nunca había oído hablar, y Murray me explicó que era dinero que había estado ahorrando en secreto durante 30 años. Ingresó a la aplicación bancaria en su teléfono y me mostró el saldo antes de transferir cada centavo a mi cuenta justo allí frente a mí. Dijo que quería que yo tuviera opciones que él nunca tuvo y la libertad de salir de cualquier situación que no fuera adecuada para mí. Al mirar el historial de transacciones, pude ver depósitos de 20 dólares aquí y 50 allá que se remontaban décadas atrás. Murray debió haberse saltado almuerzos y encontrado pequeñas formas de ahorrar sin que mamá se diera cuenta, porque los depósitos siempre eran pequeños y aleatorios. No era una fortuna, pero ver 30 años de depósitos de 5 colos y transferencias de 10 dólares me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había estado planeando una escapada que nunca tomó. La cuenta tenía casi $40,000, lo cual suena como mucho, pero repartido en 30 años significaba que había estado ahorrando poco más de $100 al mes. Cada depósito representaba una decisión de quedarse a pesar de tener los medios para irse y empezar de nuevo en otro lugar. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alonso y cuando lo abrí había una foto de él sosteniéndome de bebé en lo que parecía alguna fiesta familiar. Inmediatamente le respondí por mensaje diciéndole que esto violaba nuestro acuerdo de no tener contacto hasta que llegaran los resultados del ADN y que necesitaba respetar los límites que yo había establecido. Dejé absolutamente claro que enviar fotos e intentar forzar una conexión antes de que yo estuviera listo solo me alejaría permanentemente y haría menos probable que quisiera alguna relación después. Alonso respondió con solo "lo siento", pero pude notar por lo rápido de la respuesta que realmente no entendía por qué estaba molesto o por qué importaban los límites. 2 días después, tuve mi sesión regular con Karina y pasamos toda la hora practicando guiones para mantener los límites con Alonso. Me enseñó algo llamado la ventana de tolerancia, que básicamente es la zona emocional donde puedes manejar el estrés sin cerrarte o entrar en pánico.
Me recordó una y otra vez que no le debía nada a Alonso, independientemente de lo que mostrara la prueba de ADN, y que la biología no crea obligaciones. Representamos diferentes escenarios en los que Alonso podría presionar los límites y practiqué respuestas firmes hasta que se sintieron naturales en lugar de crueles. Esa tarde, el laboratorio de ADN llamó para decir que los resultados estarían listos mañana y que podía recogerlos en persona o que me los enviaran por correo electrónico. Mi pecho se tensó solo con escuchar las palabras y saber que la prueba científica haría que toda esta situación fuera indudablemente real, en vez de ser solo la historia de Murray. Murray ofreció acompañarme a recoger los resultados, pero decidí que necesitaba hacer esta parte solo, sin que las reacciones de nadie más afectaran cómo lo procesaba. Esa noche, Murray y yo nos sentamos en la mesa de su cocina con un bloc de notas, planeando ambos escenarios. Aunque los dos sabíamos qué dirían los resultados, hablamos sobre qué haríamos si de alguna manera salía negativo, lo cual parecía imposible. Pero Murray dijo que debíamos estar preparados para cualquier cosa. Luego planeamos para la confirmación más probable y Murray no dejaba de decir que nada cambiaría entre nosotros porque él era mi papá, sin importar lo que dijera cualquier prueba. Acordamos que el ADN era solo biología, pero ser padre significaba presentarse todos los días durante 30 años como lo había hecho Murray. Me tomó la mano sobre la mesa y me dijo que siempre sería su hijo, sin importar lo que dijera un informe de laboratorio sobre genética. A la mañana siguiente, Murray y yo condujimos a la iglesia para reunirnos con el pastor Nash, quien había aceptado vernos después de que Murray lo llamara. La iglesia lucía exactamente igual que cuando yo era niño, excepto que el estacionamiento tenía más grietas y el letrero necesitaba nueva pintura. El pastor Nash nos recibió en su oficina, que todavía olía a libros viejos y a ese extraño olor a alfombra de iglesia que nunca desaparece. Se veía mayor de lo que esperaba, con cabello blanco y líneas profundas alrededor de los ojos que lo hacían parecer cansado. Murray se sentó a mi lado en el sofá mientras el pastor Nash tomaba la silla frente a nosotros y juntaba las manos en su regazo. Empezó mirando directamente a Murray y diciendo que había estado pensando en su conversación de hace 30 años todos los días desde que Murray lo llamó. Admitió que el consejo que dio entonces fue erróneo y dañino, y que había pasado años dándose cuenta del daño que causaron esas enseñanzas rígidas. Dijo que la postura antigua de la iglesia de que el divorcio era imperdonable, sin importar qué, había atrapado a demasiadas personas en situaciones terribles. Le dijo a Murray que sentía profundamente haber usado las escrituras para hacerlo sentir culpable por quedarse en un matrimonio que lo estaba destruyendo. Murray solo estuvo allí asintiendo mientras las lágrimas corrían por su rostro y pude ver cómo sus hombros se aligeraban con cada palabra. El pastor Nash se volvió hacia mí y dijo que entendía si estaba enojado con la iglesia y con él por lo ocurrido con mi familia. Le dije directamente que no estaba buscando regresar a la iglesia ni perdonar según el tiempo de nadie más que el mío. Le dije que agradecía que asumiera el daño, aunque fuera décadas demasiado tarde para arreglar algo. Murray extendió la mano y me apretó la mía mientras el pastor Nash asentía y decía que era completamente justo y comprensible. Nos fuimos después de unos 20 minutos y Murray parecía diferente de alguna manera, como si una carga que no sabía que llevaba finalmente se hubiera levantado. Esa tarde fui al laboratorio de pruebas de ADN a recoger los resultados que ya sabía que confirmarían todo. Mis manos temblaban mientras firmaba por el sobre y me senté en mi coche en el estacionamiento durante 10 minutos antes de abrirlo. El papel dentro tenía todos estos números y términos científicos, pero la única parte que importaba estaba en la parte inferior. La probabilidad de paternidad entre Alonso Espasito y el sujeto era del 99.9%, lo que significaba que era prácticamente seguro que era mi padre biológico. Verlo escrito en negro sobre blanco, con membrete oficial y firmas, lo hizo real de una forma que me golpeó en el estómago. Sentí una extraña mezcla de duelo por el papá que creía que tenía y alivio de que al menos ahora ya no había más dudas. Llamé a Murray inmediatamente y cuando respondió, no pude hablar durante unos segundos. Él simplemente dijo mi nombre suavemente y luego me dijo que seguía siendo su hijo sin importar lo que dijera cualquier papel. Eso me hizo llorar más fuerte de lo que lo había hecho desde que empezó todo este lío, y me quedé allí en ese estacionamiento sollozando. Menos de una hora después,
Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alonso preguntando si ya había recibido los resultados. Cuando dije que sí, inmediatamente me escribió de vuelta queriendo reunirse y discutir los próximos pasos, como si estuviéramos planeando algún tipo de negocio. Respondí que necesitaba tiempo para procesar todo y que lo contactaría cuando estuviera listo, no al revés. Envió 3 mensajes más en los siguientes 5 minutos, preguntando cuándo podría hacer eso y diciendo que teníamos mucho de qué hablar. Apagué mi teléfono y conduje a la casa de Murray, donde nos sentamos en su mesa de cocina sin hablar realmente, solo estando juntos. Después de un rato, Murray sacó el tema de cómo nos llamaríamos de ahora en adelante ahora que todo estaba confirmado. Le dije que él era papá, punto final, y siempre lo sería, sin importar lo que dijera una prueba sobre el ADN. Empezó a llorar otra vez y dijo que había tenido mucho miedo de que ahora quisiera llamar papá a Alonso ahora que lo sabíamos con certeza. Le dije que Alonso era solo Alonso o padre biológico si surgía algo médico, pero que Murray era el que se ganó el título de papá. Nos abrazamos durante mucho tiempo y luego pedimos pizza y vimos un partido de béisbol como solíamos hacer cuando yo era niño. Al día siguiente me senté frente a mi computadora y comencé a redactar un acuerdo formal de límites para Alonso, especificando exactamente qué aceptaría y qué no. Incluí cosas como frecuencia de encuentros, que sería máximo una vez al mes y solo si lo confirmaba la semana anterior. Escribí que los temas aceptables se limitarían a asuntos del presente y su historial médico, pero nada sobre el pasado con mi mamá. Dejé claro que no podía aparecer en mi apartamento o lugar de trabajo sin invitación y que no podía contactar directamente a Murray sobre mí. Karina me ayudó a pulirlo durante nuestra sesión, asegurándose de que fuera firme, pero no innecesariamente cruel ni hostil. Me recordó que los límites no eran castigos, sino protecciones, y que tenía todo el derecho de establecer los límites que necesitara. Cuando envié el documento por correo electrónico a Alonso esa noche, respondió en minutos diciendo que estaba siendo injusto e irrazonable. Escribió un largo correo desorganizado sobre cómo tenía derechos como mi padre biológico y que no podía simplemente excluirlo. No respondí y después de un día completo de silencio envió otro correo aceptando intentar hacer las cosas a mi manera por ahora. 2 días después, Murray me entregó un sobre con mi nombre escrito en el frente con su letra temblorosa. Dijo que era una carta sobre el autorrespeto y la elección de la felicidad que deseaba que alguien le hubiera escrito a los 23 años. Sus manos temblaban mientras me la daba y me dijo que la leyera cuando me sintiera listo, no antes. Esa noche me senté en mi cama y abrí la carta de Murray, que eran 3 páginas de su cuidada escritura en papel amarillo de argollas. Escribió sobre cómo había pasado 30 años poniendo la comodidad de los demás por encima de su propio valor y que eso literalmente casi lo mató. Dijo que el autorrespeto no era egoísmo y que elegir tu propia felicidad no era traicionar a nadie que verdaderamente te amara. Escribió que esperaba que yo fuera más valiente que él y que nunca me quedara en ninguna situación que me hiciera sentir menos que completo. La última parte decía que estaba orgulloso de cómo estaba manejando todo y estableciendo límites que él nunca supo cómo poner. Lo firmó. Con amor siempre, papá. Y tuve que dejarlo de lado porque ya no podía ver a través de las lágrimas. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de Karina y programé una sesión de emergencia para esa tarde porque necesitaba ayuda para saber cómo manejar ver a Alonso otra vez. Cuando me reuní con Karina, me hizo escribir mis miedos en notas adhesivas y crear un plan de salida para cada escenario, lo que me hizo sentir en control. Unos días después, acepté reunirme con Alonso, solo 30 minutos en una cafetería, llegando él primero. Se veía nervioso, nada como el villano que había imaginado, y por primera vez me dio una disculpa real, nombrando las traiciones, las mentiras y el dolor que había causado. Escuché en silencio, recordando el consejo de Karina de que no le debía nada, y cuando se acabó el tiempo, me fui, diciéndole que pensaría en otra reunión. Poco después, el pastor Nash organizó una reunión de justicia restaurativa entre Murray y Alonso. Esperé afuera mientras Murray finalmente expresaba décadas de dolor, salud perdida, amor perdido, años perdidos, y Alonso se sentó en silencio. Murray salió más ligero, como si finalmente hubiera soltado un peso. Esa noche decidí conservar el apellido de Murray porque se lo había ganado con 30 años de crianza, mientras que Alonso era solo ADN. Cuando se lo dije, Murray me apretó la mano tan fuerte que dolió, y comenzamos cenas semanales y paseos tranquilos,
construyendo lentamente el vínculo que deberíamos haber tenido desde siempre. Una semana después, Alonso me envió el historial médico de su familia. Fue extrañamente útil, aunque resentí tener que necesitarlo, y cuando mi doctor sugirió listar a ambos padres, Murray como el que me crió, Alonso como el biológico, escribir a ambos de alguna manera se sintió bien. En la tumba de mi mamá, finalmente enfrenté ambas verdades. Ella fue egoísta y destructiva, pero también imperfecta y humana, y mi enojo se enfrió en tristeza. La terapia me ayudó a redactar cómo explicarlo todo en 2 minutos sin convertirlo en una telenovela, y cuando lo intenté con amigos, lo aceptaron en silencio, lo cual era todo lo que quería. La vida, poco a poco, adoptó un nuevo ritmo. La salud de Murray mejoró. Su doctor dijo que dejar atrás los secretos había bajado su presión arterial. Y dimos paseos, cenamos e incluso posamos para una foto junto al garaje donde me había dicho la verdad. Él la enmarcó junto a mis fotos de la infancia. Alonso siguió pidiendo reunirse, así que permití un café al mes con límites estrictos. Era incómodo pero manejable, y un día incluso coincidimos con Murray. Durante 90 segundos hablaron educadamente sobre salud y clima, ni familia, ni amigos, solo personas compartiendo espacio. Ahora mi vida se siente más honesta. Murray es mi papá porque se ganó ese título. Alonso es solo biología y café. Ambas verdades coexisten y eso es suficiente por ahora. Si les gustó, no olviden suscribirse a Historias Doradas y activar la campanita para recibir la próxima historia. Y dejen un comentario. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Bienvenidos de nuevo a esta comunidad. Su apoyo significa mucho para nosotros. Lo que vimos hoy nos inspira con una lección clara. Ocultar la verdad puede destruir gradualmente una vida entera. El padre de esta historia decidió sacrificar su felicidad para mantener unida a su familia, pero al final ese dolor oculto lo consumió. Mensajes que podemos aprender de esta historia. El respeto por uno mismo es esencial. Permanecer en una relación abusiva simplemente por miedo o por las apariencias puede destruirnos poco a poco. La verdad siempre sale a la luz, no importa cuánto tiempo pase, los secretos ocultos pueden cambiarlo todo en un instante. El amor verdadero se revela a través de las buenas acciones, no a través de sacrificios que arruinan la felicidad. La salud mental es tan importante como la física. Cargar con sentimientos de culpa y traición persistente puede llevar a enfermedades graves. Consejo final: no tengas miedo de poner límites, di la verdad y elige la felicidad por encima de las apariencias. La vida es demasiado corta para vivir una mentira.